Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas. Un fuerte saludo a cada una de ustedes. La audiencia que siempre nos acompaña en este su programa Emociones sin Censura. Por el mejor canal online, Valdés 593. Sean bienvenidos y bienvenidas. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado desde la capital del Ecuador, Quito, Luz de América, dice, ¿no? Nuestro querido economista Rodrigo Contero. Bienvenido, mi estimado economista. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, querida Verónica, un gusto saludarte. Gracias por esta oportunidad de conversar con todas las personas que nos ven de manera digital en este prestigioso canal Valdés. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar un poquito el tema. ¿Por qué la necesidad de conocer elaboraciones de proyectos? ¿Para qué tipo de personas está encaminado? ¿Sí? ¿Qué es mejor, ser empleado o empezar a verse como un microemprendedor y luego ir creciendo? Bueno, pues siempre es importante tener este espíritu aventurero, ¿no? Y lo más importante de emprender es tener la actitud, la voluntad. Luego ya la parte metodológica se puede ir aprendiendo en el camino, ¿no? Bueno, hay personas que sí nos hemos especializado en esto y podemos dar la mano a las personas que de pronto no conocen cómo iniciar. Pero lo primero que les puedo decir es eso, ¿no? La voluntad de hacer las cosas, la actitud de querer salir adelante, de querer llegar a un objetivo que le permita desarrollarse como persona, que le permita la superación familiar. Entonces, si tenemos esas actitudes positivas, vamos a poder generar un cambio en nuestra vida y obviamente desarrollar emprendimiento. Y para eso estamos aquí en esta conversación que tiene el objetivo de eh, desarrollar esa actitud en la gente, ese interés en cómo pueden hacer para que sus ideas se cristalicen y no queden solamente en ideas, ¿no? Verito. Claro, muchas personas dentro de lo que se refieren a emprendimientos, ¿sí? Tienen un criterio equivocado. Comencemos por esta parte, ¿no? ¿Qué puedes realmente? ¿Cuál es la definición exacta de la palabra proyecto? Porque tú le preguntas a alguien, ¿y cuál es tu proyecto? Bueno, mi proyecto es conseguir un préstamo de $5,000, comprar mercadería y venderla. Y eso para ellos significa proyecto. Pero nosotros que manejamos esta área sabemos que implica una serie de pasos, de etapas, realmente la palabra proyecto como tal. ¿Y cuál es el verdadero denominación que deberías darle a eso que hoy en día le llamas proyecto y que dista mucho de serlo? Bueno, pues un proyecto tiene un inicio y tiene un fin, no es, digamos, indefinido, ¿no? Un proyecto es una idea que va a resolver un problema. Entonces, lo primero es identificar qué problema, si hay un problema central o hay una serie de problemas. Hay metodologías, por ejemplo, como la matriz de marco lógico, que nos analiza las causas en el problema central, si ya está definido, ¿no? Y los efectos. Es un árbol frondoso. Las raíces son las causas, el tronco es el problema central y lo frondoso del árbol son las consecuencias, los efectos. Entonces, con esta metodología nosotros podemos prácticamente diseñar lo que es un proyecto social, ¿no? Ahora, cuando hablamos ya de proyectos productivos, podemos generar el desarrollo de un plan de negocios. Por lo general, el plan de negocios te lo piden en el sistema financiero, en los bancos más que nada, cuando tú quieres acceder a un crédito, ¿no? Entonces, por eso es que ellos evalúan la parte financiera directamente, ¿no? Pero la parte financiera es la parte final de un proyecto productivo. Entonces, cuando ya analizas los costos, costos directos, indirectos, gastos, que vas a incurrir para que esa idea de negocio se concrete, entonces obviamente que necesitas esos valores y determinar si hay rentabilidad, si vas a invertir y a la final vas a perder, ¿no? Entonces tendría que tomar la decisión más adecuada de no hacerlo. Pero como digo, todo este tipo de cosas se van aprendiendo en la práctica y ahora que hay tantos medios digitales y el mundo está globalizado,
hay mayor información para acceder. Incluso los mismos bancos ponen los formatos, hay diapositivas, hay canales de YouTube, y este mismo conversatorio que estamos teniendo también va a ayudarles a que vayan concretando, ¿no? Pues sus ideas, sea para proyectos sociales o para proyectos productivos, ¿no? Y los proyectos productivos, como les dije, los planes de negocios, que también tienen una estructura larga que yo les puedo comentar más adelante en esta conversación. Una pregunta. Vamos dentro del Claro, plano de proyectos productivos, ¿ya? Porque es una necesidad que tiene el país. Tenemos que en estos últimos meses ha crecido la tasa de desempleo, no lo dice los medios de comunicación conservadores y normales, por así decirlo, ¿no? Pero los que trabajamos en esta área sabemos que hay despidos que realmente se vuelve la situación de una familia, porque un desempleado implica una familia que no genera ingresos para cubrir sus claro. necesidades básicas. ¿Cuál sería una recomendación antes de entrar de plano a un proyecto? Y las personas que tienen aún su trabajo, realmente en cualquier momento, digo, no deseo que sea así, pero hay que apegarse a realidades, deberían tener elaborado un plan B por estrategia. Claro, por supuesto, sí, efectivamente, mira, la canasta básica está duplicando al salario básico, entonces mm, la realidad es que ese 2 a 1 significa que lo que gana una persona en una relación de dependencia y gana el salario básico, le alcanza para comprar apenas la mitad de lo que corresponde a una canasta básica familiar. Eso significa que por lo menos 2 personas del hogar deberían ganar el salario básico sin considerar gastos de arrendamiento, internet, servicios básicos, temas médicos, escuela de hijos, uniformes, medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad que vivimos y en ese sentido pues hay que ser sumamente productivos, hay que tener el plan B, como tú dices, Berito, porque efectivamente hay que tener varias fuentes de ingreso, hay que diversificar los ingresos. Entonces, sí hay propuestas productivas de emprendimiento, de ideas de negocios pequeñitas, que si bien es cierto le pueden ayudar en un momento determinado a incrementar un poquito, ¿no?, su dinero, pero sí tiene que, digamos, tener una visión mucho más emprendedora e incluso de desarrollarse, ¿no? Y todo pasa por juntarse con personas que tengan el mismo interés. Entonces, si se juntan con personas, ya pueden hacer negocios asociativos, inclusive llegar a legalizar su unidad productiva y luego, como ya como una persona jurídica, tienen incluso por ley mayor posibilidades de acceder a créditos, ¿no? Bueno, mira, el año 2019 hicimos un estudio con un compañero en el cual las organizaciones de la economía solidaria del sector no financiero, apenas 6 de cada 100 accedían a créditos en las cooperativas de ahorro y crédito. Cuando hicimos el análisis del por qué, determinamos que las cooperativas de ahorro y crédito rompen la economía solidaria, rompen los negocios asociativos y prefieren darle crédito a comerciantes como personas directamente. Le hacen la visita en la tienda, en el local donde tengan y pues le dan el crédito. Pero para esas personas que recién están emprendiendo es mucho más compleja esta realidad. Entonces ahí lo que nosotros recomendamos es que así como han hecho de manera informal las famosas cadenas, donde cada quien aporta una cantidad de dinero y se hacen autopréstamos, que continúen con esta práctica solidaria porque de una u otra manera les va a generar liquidez. Lastimosamente, se han cerrado las puertas para la legalización de las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro tenían precisamente las funciones de las famosas cadenas. Pero bueno, la práctica que se dé en la sociedad es lo que va a determinar el mercado. Si la gente continúa con estas prácticas de las famosas cadenas, la liquidez que van a tener en esos grupos, en esos circuitos económicos, el sistema financiero de la banca privada no va a poder controlarlos. Entonces, la recomendación es esa, ¿no? Juntarse con más gente que hace lo mismo
para desarrollar los negocios y esas ideas que tienen en mente. Una pregunta con respecto a la cuestión como país. ¿Tú no piensas que durante todas estas décadas hemos dogmatizado a nuestra gente, donde se enfoca que solamente tienes que estudiar escuela primaria, secundaria, tener, ser un profesional y conseguir un buen trabajo y luego jubilar lo demás? No hemos estado limitando la capacidad que tiene cada uno de los individuos y por qué no se ha trabajado en una proyección de microemprendimientos o microempresarios. Por supuesto, tú tienes toda la razón. Realmente debería haber la política pública de desarrollo de habilidades. Se escucha hablar de competencias laborales, ¿no? Que es esto de tener conocimientos en una determinada área, tarea, eh, habilidades propiamente dichas, ¿no es cierto?, para poder desarrollarlas. Por ejemplo, una persona que tiene la facilidad de hablar en público, entonces tiene que ser un comunicador social, puede hablar en redes, puede ser un vendedor, ¿no? Son áreas de trabajo, pero si esa persona la ponen a desarrollar una tarea en escritorio, de pronto no va a dar, y viceversa, ¿no? Hay personas que son muy técnicos, pero que no pueden hablar en público, se marean, eh, tienen vergüenza, y por más que se busca desarrollar esas habilidades, no las pueden desarrollar. Entonces, obviamente, no son aptos para una determinada ocupación en el mercado, ¿no? Entonces tenemos conocimientos, habilidades, las actitudes, que son las ganas de salir adelante, y los intereses. El interés tanto de la persona como del colectivo al que se pertenece tienen que alinearse. Una vez que se alinean esos intereses, entonces se puede trabajar en equipo. Si no se alinean, por más que las personas tengan conocimientos, tengan desarrolladas sus habilidades y tengan las actitudes, pero si tienen intereses distintos, no se van a poder entender y va a fracasar. Entonces, el Estado debería tener una política pública que trabaje en competencias laborales desde la niñez, como lo hace China, como lo hace Japón, en donde determinan las virtudes que tienen los niños, entonces los comienzan a direccionar para que se desarrollen en el arte, en la pintura, en el teatro, en el deporte, y determinan si tienen cualidades científicas, y desde pequeños los comienzan a encaminar en un proceso educativo que no sea cansino, ¿no? Vemos a nuestros niños cómo van reprochando a la escuela, a nuestros jóvenes también. Incluso en la universidad hay jóvenes que dicen la materia de relleno, ¿no? Cuando después de esa materia de relleno, por no haberla aprendido bien, en la vida profesional les saca la factura, porque sobre eso les hubiese generado dinero y no lo pudieron aprovechar en el momento determinado. Entonces, esto que tú dijiste, Berito, creo que desde mi punto de vista es la columna vertebral del desarrollo de proyectos y de los emprendimientos, porque si las personas no han tenido la posibilidad de educarse en el sistema formal, tienen que tener esa actitud positiva para autoeducarse en este mundo globalizado. Y hay muchos empíricos que no tienen ningún título y sin embargo llegan a triunfar. Y viceversa, hay mucha gente que está muy capacitada, muchos títulos, muchos estudios, pero no encuentra dónde trabajar actualmente. Entonces hay una dicotomía en ese sentido. Y pues nosotros tenemos que buscar los mecanismos de salida. Esperamos que en algún momento determinado pues haya condiciones de política pública de donde se desarrolle realmente esto. Imagínate, deberían haber estudios de las cadenas productivas en donde se conozca toda la industria y pues se sepa en dónde se puede desarrollar la academia, porque sí, hay carreras que están sobreestimadas, hay tantos profesionales, por ejemplo, abogados, ingenieros comerciales, arquitectos, son carreras que ya están sobreestimadas en el mercado, pero hay otras que se necesita, por ejemplo, lo que tiene que ver con community manager, que ya es una carrera más del día a día. En el tema de comunicación social eso no va a cambiar, eso más bien se necesita mayores desarrolladores, por decirte, abogados en el tema ambiental. Entonces hay carreras que se tienen que ir desarrollando en las diferentes
instituciones públicas y privadas, y ahí con esperanzas pues del empleo, ¿no? Miren, recordemos que estamos ahorita en la carrera por la 6G, ya la carrera de la 5G, desarrollo tecnológico de la cuarta, quinta generación, ya la ganó China. En el anterior gobierno de Trump, él tuvo que derogar las medidas que tomó ante China, porque si no las derogaba, la industria americana se iba abajo, porque necesita de los microcomponentes de que fabrica China y el desarrollo tecnológico de China. Pero ahorita ya están en la 6G, eso todavía no se ha globalizado. Ya se escucha en la prensa que en algunas ciudades de China ya están experimentando con la tecnología 6G, y eso nos habla de velocidades ínfimas, microsegundos en el compartir videos, en el ver películas, en el desarrollo tecnológico. Entonces, todo eso en estos días es, digamos, es importantísimo, y los países, ya sea China, Estados Unidos o Corea del Sur, que están en esta competencia por el desarrollo de la 6G, pues van a ser los próximos líderes comerciales del mundo, ¿no? Sí, una pregunta última antes de irnos a un corte comercial en este momento. ¿Es necesario cambiar el sistema de educación que tiene el país como tal, comparándolo con China, que tiene la batuta en distintas áreas? ¿Sí? ¿Y qué tan atrasados estamos? Porque la verdad, desde mi punto de vista, hay que modificar completamente el sistema de educación, no hacerlo en lugar encerrado, sacar las cualidades, aprovechar los talentos que tenga cada uno desde la niñez misma para irlo encaminando hacia otra manera. Para mí me parece que tenemos un sistema de educación demasiado ambiguo. No sé tu opinión. Sí, efectivamente, tienes toda la razón, has dado el diagnóstico claro. Mira, yo veo que han hecho un cambio en el sistema educativo del Ecuador, pero no pasa del papel. Es decir, en el papel presentan nuevas metodologías, presentan que van a desarrollar competencias, pero en la práctica, como tú mismo dices, encierran a los niños, encierran a los jóvenes en cuatro paredes, y pues el aprendizaje tiene que ser vivencial, tiene que ser híbrido, no solamente se entienda esto como academia y empresa, no, no. Híbrido significa que se vayan a un parque, escuchen una charla, hagan sociografías, es decir, representaciones teatrales sobre una problemática local, social. Sobre eso al final hagan un foro, y es la forma más divertida y más pedagógica para los niños para poder aprender. Y en el caso de los adultos, la andragogía, estamos hablando ahora, por ejemplo, que en inglés le llaman, ¿no? El storytelling, que no es otra cosa que vivencias que cuenten, porque los adultos aprendemos más de las experiencias contadas de otras personas. Entonces, todas estas situaciones deberían masificarse, y pues para eso se necesita políticas públicas, se necesita tener un gobierno que tenga esa visión de desarrollo. Entonces, pues podríamos decir que estamos en un país subdesarrollado. Entonces, si ponemos a analizar los indicadores de investigación y desarrollo de Latinoamérica y los comparamos con las grandes potencias mundiales, Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Sur, ¿no es cierto?, Noruega, Suecia, nos vamos a dar cuenta que ellos tienen los indicadores de investigación y desarrollo sumamente altos. Es decir, el PIB de ellos tienen una gran inversión en esos indicadores. En cambio, acá en el Ecuador y en Latinoamérica no ocurre eso. Imagínense, recuerden que el Ecuador, la mayor producción no petrolera es el banano, el camarón, cacao, de pronto café. Recuerden que son productos primarios, o sea, no son productos industrializados. No estamos vendiendo una crema de cacao para el cutis que tenga ahí colágeno, desarrollo de, como lo hacen las empresas chinas. Las empresas chinas de algunos frutos te venden jabón, crema, champú, y no solamente eso, ¿no? Uno los consigue aquí en el Ecuador solamente para alimento, pero ellos industrializan el producto, analizan
¿para qué otras potencialidades puede servir para el ser humano con tanta problemática de cánceres? Nosotros debemos ya dejar los pesticidas químicos. O sea, aquí hay una lucha, la gran industria de pesticidas le da crédito, le da capacitación y es más, les cobran después de la cosecha a los agricultores. Entonces, ¿cómo puede competir un productor de pesticidas orgánicos con unas maquinarias industrializadas de esa manera, no? Es bien complicado. Entonces, imagínate, nosotros estamos consumiendo productos y por eso hay una cantidad estamos consumiendo productos con muchos pesticidas y por eso hay una gran cantidad de personas con enfermedades cancerígenas. Y las razones son estas. Entonces, se requiere también, no solamente la lucha en el tema educativo, en el tema de desarrollo de proyectos, sino también la lucha en el tema agrícola, en el tema de la soberanía alimentaria, porque son temas que van a generar también oportunidades de proyectos. Sí. Sí, porque lamentablemente la producción más ha sido enfocada al desarrollo exógeno, y no endógeno, a casa adentro, no, como país no ha habido tal, y es la problemática que tenemos, y por eso, una de las razones por qué la canasta familiar está duplicado por encima del salario básico, es una de las razones. No se vayan, ya volvemos con más de Emociones sin Censura. Nuestro invitado, el economista Rodrigo Contero, como que hoy día solamente vas a hacer la introducción de elaboración de proyectos, o que va a quedar para la segunda parte, yo qué te digo. Ya volvemos, no se vayan. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Si deseas disfrutar del mejor café de pasar, aquí en Guayaquil lo puedes degustar, en un ambiente familiar y muy acogedor. El Rincón del Café, en Capitán Nájera y Eloy Alfaro, donde podrás disfrutar de los deliciosos bolones, los ricos patacones con huevo y queso, corviches, muchines y las tradicionales empanadas de viento. En el Rincón del Café siempre te esperamos con los brazos abiertos. En Capitán Nájera y Eloy Alfaro, el Rincón del Café. Final de tu espacio publicitario. ¿Cuál es la diferencia entre proyectos sociales y productivos? Bueno, aquí estamos de regreso, es programa Emociones sin Censura de elaboración de proyectos. Hasta el momento hemos hecho un antecedente con respecto a la temática en sí, porque sí es necesario hacerlo, ¿ok? Ya que yo estaba viendo la publicidad, nuestro Rincón del Café, yo creo que nuestro querido economista, como está en Quito, querido productor, él nos debe traer a Julia, ¿sí o no, mi querido Raúl? Y productor, ¿dónde se quedó? No lo escucho. Bueno, prosigamos con lo nuestro, economista Rodrigo Contero. Cuénteme, ¿qué tal está Quito? ¿Está frío? ¿Caliente? ¿Cómo? Templado, templado. Está templadito, sí, porque yo no lo veo enchopado a usted. Bueno, ya tocamos el tema de la importancia del cambio, de modificación con políticas públicas que pase el papel y que lleven acción y que va de la mano, obviamente, con el tema de reformas agrícolas, pero una reforma que sea real, tangible y que nos genere realmente una manera de satisfacer y cubrir las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. ¿Okay? Bueno, vamos a entrar al tema de elaboración de proyectos. Economista, no lo va a dar todo hoy día, se lo voy diciendo de una porque yo conozco que el tema es un poquito extenso. Yo puedo elaborar proyectos
esto solamente porque voy a manejar miles de dólares, o también puedo elaborar un proyecto que significa la inversión de 100 o 200 dólares por ser bajo. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque nuestro pueblo llano no tiene la capacidad económica. Si quiere hacer un préstamo en la Corporación Financiera Nacional o el antiguo Banco Nacional de Fomento, ahora Ban Ecuador, no tiene la capacidad para hacerlo. Y más muy probable que lo vaya, lo presente y le diga, negado. ¿Sí? Entonces, frente a esa realidad, tendremos que acogernos a esos sistemas que tenemos, lo que usted decía hace un momento, donde todos colaboran semanalmente y el uno se presta al otro para hacer una inversión. ¿Para eso también es necesario hacer un proyecto o no? También, claro que sí. Los negocios asociativos son el camino para poder enfrentar al desarrollo tecnológico que se viene con la 6G, la sexta tecnología. Cada vez que hay un desarrollo tecnológico, hay una revolución industrial. Y esa revolución industrial hace que haya pérdida de oportunidades de empleo. Entonces, desaparecen ramas artesanales, ¿ya? Desaparecen. Imagínense que están haciendo ya taxis teledirigidos. Entonces, no van a requerir choferes, ¿ya? Sin embargo, uno tiene que enfrentarse a la realidad y unirse con otras personas para poder ofrecer esos servicios dentro del mercado, porque el mercado no tiene sentimientos, el mercado y las grandes empresas los van a expulsar, ¿no? Imagínense, China ha introducido al Ecuador vasos que a las grandes empresas les vende a 2 centavos, cuando industrias nacionales que producen cartón y que producen vasos de cartón la estaban vendiendo entre 8 y 10 centavos. ¿Qué creen que ha pasado con esas industrias y esas empresas? Esas empresas han quebrado esas empresas. Entonces, esa es una realidad. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Pues por parte del Estado, realmente el gobierno debería tomar medidas comerciales también, antidumping, ¿no? Para poder evitar que ocurra esto y se dé una protección al comercio, al comerciante, ¿ya? Una protección al productor local, ¿ya? Una pregunta, economista, una pregunta. Disculpe, no es que sea, bueno, antes que me voy a identificar con el comentario que voy a dar en este momento que es corrista, no lo es. Pero en este tiempo, después de la presidencia del economista Rafael Correa, yo no he visto ninguna publicidad en que se enfoque el apoyo a lo nuestro. Yo me acuerdo que había la campaña apoyo a lo nuestro, primero consumir lo nuestro, lo nacional, y luego lo extranjero. ¿En la actualidad tenemos eso o es que estoy ciega, no he visto lo demás? No sé qué plan haya con respecto al punto que le acabo de hacer mención. Bueno, pues hay proyectos focalizados realmente para grupos específicos que están apoyando al gobierno. O sea, esa es la realidad, ¿ya? No hay una situación más ampliada, no hay una situación, digamos, sin bandera política. Miren, hasta hace 8 años atrás, el PIB, en lo que compete a los negocios de la economía solidaria, llegó en las compras públicas hasta 2 puntos del PIB. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Cada punto, más o menos para que tengamos una idea, es de 1.000 millones de dólares. Entonces, en la parte más alta, en donde todas las organizaciones de la economía solidaria, sean asociaciones o cooperativas, pudieron acceder a compras públicas, precisamente fue hasta el año 2018. Y de ahí en adelante no se escucha y no se da facilidades para que las compras públicas vayan para este sector. Eso no significa que la gente tenga que decaerse, ¿no? Esa es la realidad y sobre esa realidad hay que saber qué hacer. Y lo primero es tener la práctica del ahorro. Siempre habrá cómo ahorrar alguna cantidad de dinero que uno la deje, puede ser en su propia casa, bajo el colchón, como dicen, o la bancarice. Si la bancariza, pues la idea es que en el sistema financiero, llámese cooperativas de ahorro y crédito, bancos, le accedan a crédito, ¿no? Pero la realidad es que las tasas son demasiado altas, las que están dando. Para los grandes empresarios, sí, las tasas son pequeñas.
Entonces, la recomendación es que continúen con las prácticas solidarias de las cadenas, que ya les dije, y que en algún momento determinado, si ya hay un volumen de ventas grande, se constituyan como una cooperativa de ahorro y crédito, o formen parte, se acerquen a cooperativas de ahorro y crédito ya establecidas y les hablen de la necesidad y de la intención de ser socios de las cooperativas de ahorro y crédito para poder tener mayores beneficios financieros. La liquidez es importante en un proyecto. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados y para iniciar efectivamente necesitamos tener un capital inicial. Por lo general, ninguna institución del sistema financiero, ningún banco, ni cooperativa de ahorro, ni caja de ahorro, te va a hacer un préstamo para, digamos, para iniciar el negocio. Te hacen préstamos para negocios ya en marcha, emprendimientos que ya están en marcha, el Banco Solidario, las cooperativas de ahorro y crédito, ya te visitan en la tienda, te visitan ahí, que vean que estás haciendo ventas. Entonces, ese es como que un requisito, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzar? ¿Cómo empezar? Juntándote con otras personas, aportando capitales iniciales y con ese ahorro, con esa práctica del ahorro, tener para iniciar esa idea, ¿no? Ese proyectito que es chiquitito, pero que con entusiasmo y con esas ganas de emprender nos va a permitir salir adelante. A mí, con lo que usted me acaba de anunciar, mi querido economista, me queda una preocupación, ¿no? Había iniciado mencionando que últimamente está creciendo la tasa de desempleo. Hay muchas personas que ya le han dicho hasta aquí su servicio, ¿sí? Pero estas personas, presumo yo, han de recibir una indemnización por respecto de culminación de sus empleos. ¿Cómo van a invertir? ¿Sí? ¿Qué sería la mejor sugerencia que se le puede dar a estas personas? Bueno, pues una sugerencia es que identifiquen cuáles son las mayores ventas en el país. Por ejemplo, los cosméticos mueven mucha cantidad de dinero. También la venta de productos de semillas, como la nuez, como digamos, también las almendras, son productos que venden bastante. Bueno, aunque no son tan buenos para la salud, estamos las ventas de colas, las ventas de dulcolantes, las ventas de bebidas artificiales, las ventas de agua, también de botellas de agua. Esas ventas en gran cantidad tienen una buena. Miren, yo me sorprendí alguna vez que conversé con una chica venezolana que ya no está en el país. Comenzó a vender, a producir canguil, a hacer funditas de canguil que costaban 50 centavos. Y a pararse a vender las funditas de ahí en el semáforo. Es una cosa dura, una cosa fuerte, pero le alcanzó para ahorrar, para hacer su pasaje y se fue a Portugal y está por allá. No les digo que esa sea la solución, ¿ya? Deberían haber otras formas más dignas de la gente, pero hay que inventarse y hay que reinventarse. Tenemos que ver qué es lo que pasa en todas partes del mundo. Miren lo que está pasando en Palestina. Ya Palestina está prácticamente en una hambruna. Se ve cómo pelean, cómo piden un plato de comida porque ni siquiera tienen para ello, ¿no? Están en una guerra. Entonces, debemos que aún así, en las condiciones que nos encontramos, todavía hay oportunidades. Todavía consigues un guineo en 5 centavos y en la tienda más cara 10. Entonces, si te comes unos 3 guineos, son 30 centavos y ya pasas del hambre, ¿no? Un pan que de pronto 20 centavos ya son 50 centavos y un agua 50 centavos más con $1, ya pasaste por lo menos la mañana, ¿no? Entonces, las personas que están en extrema pobreza de pronto ganan $1 diario. Tan fuerte está el país y sus familias son de 5, deberían tener $5 y ganan apenas $1 diario. O sea, esas son las realidades, ya, pero hay que, como digo, inventarse y reinventarse para poder
no quedarse de brazos cruzados y salir adelante nuevamente, la misma frase que yo les digo. Es que el tema de la actitud para el emprendedor tiene que ser así. Eso es lo que tiene nuestro pueblo, se inventa. Tiene que reinventarse. Y miren, un ejemplo fundamental para el emprendimiento son las mujeres. Las mujeres son las más pagadoras, ¿verdad? E incluso en la India, Mohammad Yunus, el economista, él ganó el premio Nobel de Economía porque él creó el Banco Grameen para créditos para la mujer. ¿Y cuál era el requisito? Porque acá tú dices, no, yo estoy en una categoría E, en la central de riesgos, estoy con esas categorías. La central de riesgo. Sí, porque cuando tú compras un artículo, te ponen en categoría A, ejemplo, no te atrasas en los pagos, entonces vas a estar en esa categoría A. Ya, con el pasar del tiempo, si tú tienes alguna compra, algún crédito y comienzas a atrasar, la categoría comienza a cambiar a B, a C, y si ya tú ya no pagas la deuda, se te comienza a hacer categoría E. Entonces, esos requisitos financieros en un banco no te van a permitir acceder a un crédito. ¿Qué pasó en la India, en el Banco Grameen? El único requisito era primero acercarse a la persona que va a hacer el crédito, conversar sobre la idea de negocios, ellos de decirle que pueden emprender, unirse con un grupo de mujeres, no estar solo, unirse con un grupo de mujeres, y luego ellos les daban el capital inicial, y el único requisito era que le firmen un papel de que se comprometen a sacar adelante ese proyecto. Entonces, les decían, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? El riesgo es sumamente alto, el riesgo financiero, no te van a pagar, pues. Entéresen que eso funcionó, que se crearon los microcréditos, se crearon a raíz de esta iniciativa de Mohammad Yunus en el Banco Grameen, en la India, y cambiaron la vida de muchas mujeres. Entonces, las mujeres tienen una actitud emprendedora y pagadora, honran sus créditos. Por eso la economía solidaria tiene un eje transversal, que es el feminismo. ¿Sí? El feminismo no se trata de un tema de género, ¿no? Se trata de un tema de la actitud emprendedora de la mujer como un eje transversal en los negocios asociativos, que se convierte en un ejemplo a seguir. Porque como la mujer tiene ese espíritu maternal, así no tenga hijos, ese espíritu sobreprotector a sus familiares, a sus sobrinos, contagia de esa situación, y en conjunto hacen negocios que les permiten tener un ingreso económico y diversificar varias fuentes de empleo y varias fuentes de ingresos. Sí, no solamente en esa época, recuerda que en época de pandemia en el Ecuador, quienes más desarrollaron una tarea productiva, por así decirlo, fue la mujer, ¿sí? Y demostró que de verdaderamente la mujer tiene mucha capacidad, aún en los peores momentos. Recuerda que en pandemia no podías ir a mercar, muchos negocios cerraron, muchas empresas se declararon en quiebra por la situación que se vivía a nivel mundial, pero vamos a enfocarnos netamente en Ecuador, ¿no? Entonces, la mayor capacidad productiva en aquella época fue creada por la mujer dentro de sus propios espacios. Con esto nos demuestra que no necesitas tener una infraestructura magna, sino que utilizar los recursos que tienes a la mano. Ya volvemos con más aquí en Emociones sin Censura a través de Valdés 593, el canal que te quita el estrés. El productor Perito, Verónica, licenciado Raúl Valdés, ¿a dónde se me fue? No tengo dónde conectarme. Estoy ya con la batería baja, te cuento. A ver. Ay, caramba. Bueno, yo no sé, mi querido productor, el licenciado Raúl Valdés, ¿dónde se me fue? Se supone que... ¡Aquí estoy! Ya, el público está viendo todo esto. Yo creo que no hay nada mejor en vivo para comenzar. Le agradezco mucho a la audiencia que nos está acompañando el día de hoy. Así son las cosas. Nuestro querido invitado está de viaje porque tenía que hacer unas actividades en la ciudad de Quito, pero él tan responsable se hizo un compromiso y aquí estamos
Bueno, yo creo, mi querido Rodrigo, ya encontraste dónde poder cargar la batería. Si no, hagamos el corte y queda para una segunda parte la próxima semana. No sé, mi productor, yo creo que es lo más pertinente. Yo creo que perdimos al economista Rodrigo Contero. Productor auxilio. La verdad que yo disfruto estas cosas, ¿no? No son errores de producción, son cosas que pasan, es el cotidiano. Mi querido productor, ya lo perdimos al economista. Bueno, no importa, muy agradecida a Rodrigo Conterno por habernos acompañado a pesar de las muchas ocupaciones que tiene en la capital en este momento. Gracias por haber estado aquí. Tenemos una segunda parte, esa la haremos la próxima semana. Ya, regresó, no regresó, ¿qué pasó? No está, ok, no importa. Bueno, a todos, muchas gracias por habernos acompañado. El día de mañana tendremos una entrevista con nuestro querido amigo desde Perú, Lima, Perú, Carlos Bartra, con quien enfocaremos el tema de las adicciones, una nueva sustancia, las sustancias bebibles que nos alteran el comportamiento. Mañana aquí en Emociones sin Censura. Por mi parte, Verónica Rosales, muchas gracias por haberme acompañado en este día. Que tengan y disfruten un extraordinario jueves. Chao, chao.